Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy lo he titulado en inglés Again Rothko, otra vez Rothko. Yo en castellano creo que le daría otra traducción que es A vuelta con Rothko. Os voy a hablar solamente un poquito, voy a intentar ser breve. Lo bueno si breve, dos veces bueno. Bueno, vamos a ver una cosa. Nace en 1903, se llama Markus Rothkovic. Casi todo es judío, le intentan, en su familia son 4 o 5 hermanos y el padre, que es un farmacéutico que es bastante respetado, no es rico ni nada, pero es bastante respetado, vive en una aldea pequeñita, intenta darle educación judía, ahora lo contaré, y lo mete en la escuela talmúdica hebrea, y él dice que tiene un efecto devastador en su personalidad porque lo convierte como una especie de outsider. Pero la verdad os voy a decir una cosa, tengo amigos judíos y el que cuando leen el Bas Mitzvah es fantástico porque saben varios idiomas, hablan en hebreo, hablan en francés, bueno, los que he conocido yo, entonces como que los preparan ante la adversidad de la vida. No me parece en absoluto mala idea, pero bueno, supone una presión psicológica muy fuerte para los niños en la primera etapa de la vida, antes de los 10 años, etcétera, y la verdad es que dice él que para él fue un horror. Y después el padre a los otros hermanos lo educó en escuela laica. Bueno, voy a ver si lo cuento de manera menos caótica y más ordenada. Bueno, Markus Rothkowitz nace en 1903, emigra muy jovencito, emigra siendo un niño a Estados Unidos. Nace en Dupiladus, o no sé, tiene un nombre, en Letonia. Letonia, son, ¿cómo diría yo?, repúblicas que no siempre fueron rusas. Lo que pasa es que hacen frontera y Catalina la Grande, hombre, son eslavos, pero no tienen tradición. En fin, ellos siempre se han reivindicado aparte, digo, sus tradiciones y tal, pero claro, Catalina la Grande hizo un imperio, buscó una salida al mar, en fin, y los anexó, los anexionó. Y indudablemente, pues la lengua, etcétera, en fin, pues eran parte de Rusia cuando él nació. Y el padre realmente, la emigración que llevó, él habla mucho de cómo venían los cosacos, lo humillaban, lo amenazaban, lo ninguneaban, pero el padre realmente, el que emigrara a Estados Unidos a principios del siglo XX, aparte de porque Estados Unidos ya era una potencia y era una posibilidad de trabajo digna y una posibilidad de futuro para sus hijos, era también porque había unas levas en lo que era la aldea, habían diferentes frentes, diferentes guerras, el país estaba muy revuelto. Tener en cuenta que él va a emigrar a Estados Unidos en 1913 y en 1917 está la Revolución Rusa, pero ya había habido unos intentos y tal. El país aquello un polvorín, ¿no? Y el padre lo que no quiere es que los hijos sean carne de cañón. Me parece que tenía 4 o 5 hijos que después cuando llegan a América se cambian los nombres. O sea, el que se llama Moisés se llama Mauricio. O sea, todos se cambian ahí porque cuando llegan a América hay un grandísimo antisemitismo. Al mismo Rothko se lo hacen, como es inteligente, consigue una beca, a ver si lo cuento más ordenado, y bueno, tiene que soportar unas humillaciones tan grandes que pasa a determinar su carrera. Pero después Yale le daría un doctorado honorífico, orgulloso porque él ya es famoso y ellos están orgullosos pero él mismo lo cuenta que él iba con otros amigos judíos, le hicieron la vida imposible, pero sí, imposible. Lo hostigaron los compañeros porque eran judíos y al final todos pasaron de terminar la carrera porque eran todos pues hijos de la inmigración, eran chicos con beca y estaban con chicos ricos que no les gustaban nada a los judíos y no perdían la oportunidad de humillarlos. Bueno, voy a ver si os cuento esto con más orden. Él nace en Letonia y él está asociado con el movimiento contemporáneo del expresionismo abstracto. Quien no lo sepa, mirad, después de la Segunda Guerra Mundial, originario de Estados Unidos, está el movimiento expresionismo abstracto, que es la abstracción. Esto se da. Primero ha habido una política en el New Deal, después del crack del 29, una política económica que ha posibilitado que se den artistas, entre otras, ¿no? Que haya determinadas personas que puedan seguir su vocación artística, eso por un lado. Por otro lado, Estados Unidos pasa a ser una potencia, aunque hay una guerra fría, etcétera, eso a partir de los 50, después de la Segunda Guerra Mundial,
Y entonces, bueno, pues hay una gran capacidad económica. Hay que pensar que el arte vive del excedente económico. Es más difícil, no te compra nadie si no hay dinero en tu sociedad. España solamente consume el 2% de todo el arte mundial, para que os hagáis una idea. Los coleccionistas que tenemos nada prácticamente. Bueno, se dan una serie de condiciones en Estados Unidos, como por ejemplo que después de la Segunda Guerra Mundial la capital artística pasa de París a Nueva York, por montones de motivos, porque habían emigrado, porque económicamente ahora son ellos los poderosos, y de alguna manera cuando eres el poderoso como dictas, marcas cuáles son las leyes dentro del arte. Después con el tiempo la cosa se ha dispersado un poquito, pero bueno, después de la Segunda Guerra Mundial el monolito occidental se resquebraja también, y de alguna forma el expresionismo abstracto, que es la abstracción, son, aparte que lo hacen en formatos muy grandes, es que ellos dicen, como pasó en la Primera Guerra Mundial, que, o sea, hay un dolor por todo lo que ha ocurrido, o sea, que si las premisas son, si la cultura occidental, nuestra tradición ha generado estos genocidios como el Holocausto, la Manchuria, etcétera, etcétera, estos millones de muertos jóvenes, nada más que Rusia tuvo 24 millones de jóvenes muertos, por decir una cantidad, hubo más, hubo australianos, yo qué sé, de todos sitios. Y si ha generado toda esa barbarie, significa que esas premisas no son buenas, porque donde hemos llegado es al punto cero, bajo ceros, al error, ¿no? Y bueno, entonces lo que hacen es no tener en cuenta lo que es la tradición pictórica y pintan a su aire, etcétera, pintan abstracción. Y uno de los que en Rothko se considera, bueno, como el núcleo duro dentro del expresionismo abstracto, pero él lo va a negar siempre, expresa que siempre su rechazo porque le parece muy alienante esa etiqueta al pintor. Bueno, en 1925 él inicia su carrera como pintor en Nueva York. Ya os he dicho que se juntan segundas generaciones de diferentes orígenes, hay muchísimos rusos y muchos judíos, que digamos tienen una inquietud artística por su situación personal, por el entorno, por la coyuntura política, etcétera. Él era él era muy liberal como su padre. El padre era una persona con formación intelectual y era una persona, digamos, que hacía muchos debates políticos. Él también. Lo que pasa es que con el tiempo, ahora lo contaré, pues va cayendo en depresiones porque bebe muchísimo y al final se suicida. Pero vamos, era una persona muy interesante como artista y como ser humano. Bueno, y se lo pusieron muy difícil. En 1940 realiza una pintura muy similar a la obra de Barnett y Newman y Adolf Gödel. Próxima al surrealismo. Él tiene una evolución, él no es Rothko desde el día que nace. Dentro del mundo de artes va evolucionando, pero además con un discurso muy personal que todo el mundo sabe cuando ve un cuadro y dice, este es Rothko. Bueno, está plagada de formas biomórficas, con la época que está con el surrealismo. Después, en el 47, su estilo cambia porque él también se junta con una serie de artistas muy, muy interesantes. Para mí el más importante, yo creo, porque algún día hablaré de él, que es Achille Gorky, que se muere muy pronto y hace algo muy parecido a lo que hace Rothko. Es normal que sean influenciados por el entorno. Hay otro que se llama Weber, que también lo influencia muchísimo, pero es normal porque somos como, mientras que estamos vivos, estamos en proceso. Bueno, él comienza a pintar unos tamaños gigantescos, cuadros con capas finas de color. Al pasar los años, al paso del tiempo, esas composiciones se tornan de forma de rectángulos confrontados con bordes que están desdibujados con veladuras. Son frecuentes los grandes formatos, grandes no, gigantescos, pero es que él dice que es una experiencia mística lo que tienen que tener con su pintura. Eso realmente envuelve al espectador y la finalidad es hacerle partícipe de todo. De hecho, en esta época va a surgir más cara a los 60 el concepto de entorno, la instalación y tal, donde tú formas parte que me pican los mosquitos, formas parte de la pieza, estás dentro, ¿no? Pero él ya se está adelantando a todo esto, como pasa con los grandes. Realmente él le da un sentido místico y religioso a su pintura, pero el hecho real es que en Estados Unidos los formatos son gigantescos, todos grandes. Bueno, al final de su vida sus cuadros son oscuros. Yo no sé si es que por la depresión, pero ya es que llegó un momento que era negro. Tiene muchísima abundancia de marrones, violetas, granates, sobre todo, yo qué sé, como he dicho, oscuridad. Está también súper deprimido. Se toma muchísimos ansiolíticos, que los ansiolíticos, yo no sé, pero dejan a la gente como
como atontada, los dejan como gordos, hinchados y además muy dependientes de esos productos. Y yo no veo que se los tomen y se vuelvan alegres, yo que sé, no, en fin, no me hagáis caso. Yo creo que se abusa de esos productos. Bueno, él hace una capilla, la capilla de la familia Menil en Houston, aquí en la Tierra, que es un espacio octogonal que tiene 14 cuadros que cubren un espacio octogonal, como he dicho. Bueno, voy a contar un poquito su vida. Ya os he contado artísticamente como de qué va, ¿no?, la historia, ¿no? Él con 5 años, su padre le inscribe en el Yedder, que es como la escuela talmúdica, es el único de los hermanos que porque el padre lo ve más listo, y la verdad es que es muy inteligente, lo que pasa es que era también muy depresivo, muy torturado, le pasaron muchas cosas desagradables, muchas son muchas, tener en cuenta que no todo el mundo cuando emigra se adapta al entorno. Entonces, Norteamérica era tierra de promisión, pero también les recordaban que no eran de allí, como pasa casi siempre. A todo el que emigra, pues te recuerdan porque crea suspicacia entre los del lugar, porque creen que les roban los trabajos. No les roban los trabajos porque los emigrantes se cargan con los peores trabajos. Bueno, es el único de los hermanos que va a la escuela talmúdica y sin embargo, esta formación, dice él va a escribir luego sobre su biografía. Él dice que es devastadora, que tiene un efecto súper indeseable, que lo estigmatiza, haciéndolo un outsider, un intruso en su propia familia. Sus otros hermanos, sin embargo, estudian todo. Algunas veces los padres metemos la pata, todo hay que decirlo, en escuelas laicas, públicas, etcétera. Bueno, su infancia está llena de miedo, al parecer presencia unos actos violentos de los cosacos cuando son pequeños, contra los judíos, que les hace cavar. Lo voy a leer. Les hace cavar una fosa común. Él vivía en una aldea, una fosa común a todo el pueblo, donde están los niños, los bebés. Él era un niño muy pequeñito. Y después diciendo que los van a matar a todos y los van a enterrar vivos ahí. Después no lo hace, se ríen de ellos y lo humillan. Pero bueno, no sabemos si esto forma parte de una mitología inventada o si realmente él cuenta, os voy a leer de su biografía. Los cosacos se llevaron a los judíos del pueblo hacia los bosques y le hicieron cavar una fosa común. Imaginé esa tumba cuadrada claramente, que no estaba seguro si realmente la masacre había ocurrido durante mi existencia. Siempre estuve atormentado por la imagen de esa tumba y que de alguna manera profunda estaba encerrada en mi obra pictórica. Bueno, muchos de sus críticos lo que han dicho, que esto lo que pone de manifiesto es que se deduce que sus obras rectangulares, porque sus obras son todas rectangulares, son de alguna forma, pues, yo qué sé, alegóricas a esa amenaza no ha llegado la sangre al río, pero esas tumbas. Bueno, estas deducciones están cuestionadas porque dicen sus críticos que en aquella época los cosacos hostigaban a esas aldeas, pero no mataban. Y bueno, que en esta época no hubo ni masacres ni ejecuciones. Es posible que cuando era niño oyera narraciones de ese tipo, no lo sabemos, todo esto queda en incógnita. Pero dicen sus críticos que en aquella época no había matanzas en la cercanía de su pueblo, por decirlo pronto. Bueno, en 1913 emigra junto a su madre a Norteamérica, a Estados Unidos, la tierra de promisión. Estamos en plena explosión de modernidad, las ciudades están creciendo, bueno, y está huyendo de las purgas cosacas y también de las levas que se hacen para que sean carne de cañón para los ejércitos del zar. Y se instalan en Portland, en Oregón, y tienen una especie de fabricantes de ropa. Pero su padre les había precedido en 1910. Pero su padre en 1913 le da un cáncer de colon. Eso da de muchísimo estrés. La enfermedad moderna actual, antes era el infarto y ahora es el cáncer de colon. Pues su padre muere de eso. Además muere de manera fulminante y deja a la mujer joven con 5 hijos pequeñitos y relativamente pequeños y sin, en fin, una ruina. Entonces él se pone a vender dinero y entonces su tío Samuel, que se cambia el nombre, Lipstein, no sé, se pone un nombre como muy poético en alemán, porque realmente los judíos rusos eran házaros, ellos no formaron parte, digamos, de la diáspora de las 12 tribus de Israel, ellos son
pues una persona que decidió, un pueblo, un jerarca que decidió que se hicieran los házaros. La historia de los házaros algún día lo contaré. Y entonces pero bueno, tienen sus rituales, aprenden hebreo, son todo lo mismo, aunque no han estado nunca. Y ahora mismo en el Estado de Israel hay muchísimos, porque tengo una amiga rusa aquí que es judía que me lo contó. Dice, nos hacían la vida imposible antes y nos la siguen haciendo ahora. Ella está casada con uno de mi tierra y tal, y me dice que sí, que la cosa no ha cambiado tanto. Bueno, su educación básica él no tiene clases de arte realmente, pero hace bocetos, dibujos. Una persona, ya sabéis, a los niños la mayoría les encanta dibujar. Pero en 1923 él, se me ha olvidado contaros que durante la infancia, cuando él llega, no hay una escuela de adaptación a niños que vienen de Rusia o del extranjero. Entonces pierde varios cursos y en un momento dado tiene la posibilidad, se pasa varios años sin saber inglés en Estados Unidos y en fin, alguien le enseña inglés y entonces lo que hace es recuperar cursos y llega a la universidad. Debió de ser una persona inteligente, ¿eh? Bueno, él va a la Universidad de Yale con beca y entonces allí es amigo de una serie de chicos rusos como él que son pobres, son modestos, porque la madre, digamos, el tío la ha colocado, los hermanos también, y entonces le hacen la vida imposible con el tema del antisemitismo, que es exagerado en aquella época. De hecho, los hermanos se cambian todos los nombres. Pasan de nombre hebreo, pasan a nombre ficticio y se cambian los apellidos también. Entonces abandona su estudio antes de graduarse, porque además a él no, pero a sus amigos le quitan la beca, le dejan media beca, entonces tienen que trabajar, en fin, tienen que aguantar muchísimas presiones y eran muy jóvenes. Bueno, él se traslada a Nueva York, es donde tiene el primer encuentro con el Art Student, que es una liga de Nueva York. Art Student League de Nueva York. Bueno, él cuenta. Entonces, un día resultó, él en Yale estaba estudiando matemáticas, quería hacer ingeniería, nada que tenga que ver con el arte. Entonces cuenta que va a Nueva York y dice, entonces un día resultó, lo tengo que leer, esto de su biografía, que presencié una clase de arte con el motivo de encontrarme con un amigo que estaba asistiendo al curso. Y dice, todos los estudiantes estaban realizando un bosquejo, un boceto de una modelo desnuda. Y en este momento decidí que esa era la vida para mí. Bueno, lo decidió y ya está, era su vocación. En 1925 inicia una formación artística en el Instituto de New School of Design, en la que tiene como maestro a Achille Gorky, que os he dicho, para mí la mayor influencia es la de Achille Gorky. Lo que pasa que Achille Gorky muere muy joven, muy joven. No sé si se suicida o tiene un accidente, algo así. Tiene una vida difícil. Bueno, que es miembro del movimiento vanguardista. Él forma parte de Dieodos. Es que no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre. Bueno, en el otoño, pero él está muy influido, es normal. En otoño de ese año asiste a clases del Art Student League de Nueva York, que he dicho, que está impartida por Max Weber, que él tiene mucha influencia también de Max Weber, que también tiene origen ruso, etcétera. Tener en cuenta que él habla en casa ruso, que su cultura es esa. Los rusos son muy buenos artistas. Lo que pasa es que él está cerrado con el tema del comunismo y bueno, pobrecillo, nos estamos enterando ahora de muchas cosas. Bueno, a través de este Rothko comienza realmente a visualizar el arte como una herramienta de expresión de su emoción, como algo religioso, y las pinturas, algo místico de esta época, demuestra realmente la influencia de Weber. En 1930, uy, ya sé lo que digo, en 1970, me parece que en febrero, fallece en Nueva York. Él estaba alcoholizado, estaba tomando pastillas antidepresivas. Entonces, en la última época, todo lo que pinta es muy oscuro. No se sabe si es por la tristeza que tiene en el cuerpo. Bueno, así todo es genial. Y bueno, el hecho real es que he vuelto a él. Bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado. Gracias por vuestra atención y hasta mañana, que vuelvo con un arquitecto. Bye.